Que después se me olvida. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Acompáñenme, por favor. Vamos a poner este tiempo en manos de, de nuestro Señor. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que ha dispuesto en su corazón, Señor, este tiempo, Padre, apartan, Señor, y disponen, Señor, el sentarse a la mesa, Señor, para escuchar tu instrucción, Señor, tu enseñanza, Padre. Y yo, Señor, me uno, Señor, sentándome, Señor, como se sentaba, Señor, aquella mujer, Señor, hermana de tu amado, de tu amigo, Señor, que había escogido y tú decías de ella, Señor, que ella escogió, Señor, la mejor parte. Que María, Señor, había escogido la mejor parte y no le iba a ser quitada, Señor. Y hoy, Señor, todos juntos nos sentamos a tus pies, Señor, a escuchar tu enseñanza, a enseñar, Señor, a escuchar lo que tú quieres enseñarnos, Padre, para nuestra vida, lo que tú quieres hablar, la importancia, Señor, de lo que tú has dado y de lo que tú diste, Padre mío, Señor, en ese madero, Señor, y que sigues dando, Señor, y sigues regalando, porque esa es la gracia, Señor, un regalo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú te muevas hoy, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, y hablando, Señor. Usa mis labios, Padre. Yo me hago un lado, Señor, y que seas tú, Señor, estableciendo y enseñándonos, Padre. Permítanos entrar en la profundidad, Señor, de tu enseñanza. Abre nuestras mentes, danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento, Padre bendito, Señor, y que todo, Señor, lo que se hable, Señor, no sea, Señor, solamente palabras, Padre mío, Señor, y que entren a nuestro ser, a nuestra mente, por nuestros oídos, sino que entren en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tengamos ese entendimiento, Señor, de lo que tú diste, Padre mío, Señor, de lo que veremos hoy en la clase, y que lo pongamos por obra, Señor. Porque ese es el fin, Señor. Ese es el fin de las enseñanzas, Padre mío, Señor. Escucharte a ti y ponerlo, Señor, en práctica. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y nos deleitamos con tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Quién nos puede dar así rapidísimo? ¿No? Mari Carmen, tú. Sí, sí, maestro, buenas noches. Hola. Sí, es que tengo un poquito de problema con mi internet, me está sacando cada ratito, pero le comento, espero que no me saque, ¿verdad? Vimos la ascensión de Cristo, basado en Hechos 1:4 al 11, que se elevó y fue recibido en una nube, que la ascensión significa subir, dirigirse hacia arriba, ser recibido arriba, y que ese hecho sucedió 40 días después de su resurrección en presencia de sus discípulos, coronando así su obra redentora. También vimos que esa nube puede representar la Shekinah de Dios, ¿verdad? Que la Shekinah de Dios es algo que supera el resplandor de cualquier otra nube. Es la manifestación visible de la gloria esplendorosa de Dios. Así es que, por lo tanto, la partida de Jesús no fue para nada ordinario, fue un momento asombroso, esplendoroso. También vimos la ascensión y la victoria, la ascensión de Cristo, que es una evidencia de su victoria, que ahí se convierte en acción salvífica, alimentando nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Eh, y también vimos que la ascensión pone de manifiesto que la redención es el paso de este mundo de pecado al mundo de la gloria de Dios.
Vimos la exaltación que inició desde la entrada triunfal en Jerusalén y se hizo definitiva y totalmente manifiesta el día de la ascensión. También lo podemos mencionar como la exaltación de Jesucristo, ya que subió al cielo. El significado es su vinculación con el Hijo de Dios y su entronización en las alturas. Eso tengo maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Exactamente, ¿verdad? Estuvimos viendo ya a lo largo de esta semana, sobre todo después de de la evaluación, estuvimos viendo pues elementos, digo, ahí vimos también algunos antes de la evaluación, los elementos o todo lo que se fue conformando para que se llevara a cabo la redención de las almas de la humanidad, ¿verdad? Culminando, obviamente, a través de la crucifixión, pero veíamos esta parte de la importancia de la ascensión, porque vemos que en ese momento, cuando sobre todo la ascensión es la parte de las últimas instrucciones, la última aparición que tiene el maestro después de haber resucitado, y comentábamos también, ¿verdad? La clase pasada, que de hecho no tiene mucho que el pastor lo predicaba, ¿verdad? Cuando Pablo está narrando ahí en una de las epístolas y está narrando de la resurrección y dice que hasta ese momento, ahí por los años 60, cuando Pablo estaba escribiendo esa epístola, dice que muchos de los que fueron testigos de la resurrección todavía vivían en esos momentos, ¿verdad? Que habían visto a Jesucristo haber resucitado después de haber sido muerto en la cruz. Entonces vemos que esa parte de la ascensión da las instrucciones y les da sobre todo un mandamiento y les dice que no se vayan, que permanezcan juntos y que van a recibir poder, ¿verdad? Los llena del Espíritu Santo. Bueno, la promesa de que va a venir el Espíritu Santo y va a empezar a surgir va a surgir la parte de la iglesia, ¿verdad? Pero tenían ahí que ellos cumplir lo que el maestro les decía, que era estar juntos, y vemos que no solamente estaban juntos, sino que seguían orando, ¿verdad? Y yo recalcaba mucho esta parte que de igual forma dice Pablo, que esta parte de la resurrección y que vemos en la parte en la ascensión, pues es la parte de lo que predicamos, ¿verdad? Hace dos clases veíamos el motivo de lo que es el evangelio o la forma de nosotros evangelizar, ¿verdad? Que cuando nosotros evangelizamos, tenemos que hablar tres puntos por lo mínimo importantes, que es el Cristo vivo, el Cristo muerto y el Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces dice Pablo que si realmente no hubiera él resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Porque estaríamos hablando y estaríamos predicando algo, pues que nunca pasó, ¿verdad? Y obviamente hablábamos, como bien nos decía Mari, de esa parte de la nube en la que fue él elevado y llevado hasta su trono, que era la parte de la Shekinah, y poníamos unos ejemplos, leíamos algunas citas, y les comentaba que algunos teólogos creen que esa nube en la que él se fue es la parte de la Shekinah de Dios, ¿verdad? La nube de Dios, que al igual y los ángeles, cuando se paran atrás de los apóstoles que están viendo al cielo como él se va y se va en la nube, le dice que así como lo vieron partir, así regresará, ¿verdad? Regresará ya con toda su gloria, todo su esplendor, ya con su señorío para, para gobernar 1000 años, regresará en la Shekinah, en la nube, ¿no? Es lo que los teólogos dicen, que la nube es una nube totalmente diferente a lo que podemos nosotros percibir en las nubes del cielo, ¿vale? Y el día de hoy, vamos a ver, yo iniciaba ahorita después de lo que Carmen nos compartía de la clase pasada, iniciaba con esta parte de esos elementos que fueron llevándose y que fueron pasando hasta la ascensión,
con la parte de lo que, del, del sacrificio que se dio para que nosotros lo obtuviéramos. Hoy vamos a ver cómo a partir de ahí y estas últimas clases, ya hasta el fin del semestre, vamos a ver cómo a partir de la ascensión y después de los 10 días que los apóstoles se mantienen ahí unidos, unánimes en oración juntos y llega el día de Pentecostés y reciben al Espíritu Santo y después Pedro empieza a predicar, empieza a hacer, levanta la voz y dice la palabra. ¿Se acuerdan cuántos se convirtieron en la primera prédica de Pedro? Aproximadamente 5,000. alrededor de 5,000, ¿verdad? Gracias, hermana Marilena. Alrededor de 5,000 se convirtieron. Acuérdense, al igual, yo les explicaba eh, un poco, creo que con la parte de la multiplicación de los panes y los peces, que dice que ese día se convirtió en 5,000, pero solamente se contaba hacia el conteo de varones, ¿verdad? Sin embargo, no cuenta las mujeres, tal vez hay algunos adolescentes que pudieran estar, sin los que escuchaban, sino solamente los varones. Entonces, a partir de esa predicación, empieza el surgimiento de la iglesia como tal, pero los temas que vamos a ver a partir del día de hoy y los restantes, nos van a hablar de cómo ya nosotros como iglesia, cuando venimos a Él, nos predican a ese Cristo vivo, a ese Cristo muerto, a ese Cristo resucitado, cómo nos dicen que Él está en los cielos sentado a la diestra de Dios, pero va a venir por nosotros en un primer lapso, seremos arrebatados, Él se quedará en las nubes y nos recogerá a los que estemos vivos, y si terminaran nuestros días en la tierra, pues seremos los primeros que nos levantaremos, los que hayamos dormido. Pero a través de este tiempo vamos a ver una etapa de lo que nosotros como cristianos debemos de ir haciendo de continuo para la salvación, ¿vale? Para poder primeramente obtener la salvación, que bueno, ya lo hemos visto, pero lo resumiremos y lo veremos en un enfoque. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para tener la salvación? Pues a la aceptación de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús, la fe de creer que Él murió por nosotros, de entregarle nuestra vida, de ponernos a cuentas, de arrepentirnos por nuestros pecados y empezar a vivir una vida en integridad, una vida en santidad. Pero vamos a ver esas etapas de lo que es o de cómo tenemos que ir llevando nuestra vida, ¿vale? Hoy vamos a ver un tema, probablemente ya lo hemos tocado mucho, sin embargo, lo vamos a resumir y vamos a ver una parte importante de lo que significaba la salvación para los hebreos, para los israelitas, para los judíos, y lo que sigue representando hoy la salvación para nosotros, para posteriormente entrar a los últimos tres temas que vamos a desarrollar, para que nosotros como cristianos debemos de seguir manteniendo, debemos de estar en continuo para la conservación de esa salvación, ¿vale? Voy a compartirles mi pantalla. Listo, ¿verdad? Ahí ya la vemos. Gracias. Bueno, vamos a tocar hoy el tema de lo que es la salvación. Vamos a ver, como les decía ahorita, la parte de la salvación, de lo que representaba la salvación para el pueblo de Israel, para los judíos, y cómo a través de ese sacrificio de nuestro Maestro, nosotros obtenemos la salvación, ¿vale? ¿Cómo sigue? Nosotros debemos de seguir teniendo esos principios o tenemos, no principios, sino nosotros seguimos por ese mismo camino de lo que
a los judíos o lo que los judíos explicaban para alcanzar la salvación, ¿vale? Dice que la salvación, digo, lo vimos en la primera clase, viene del hebreo, o sea, salvación en el hebreo se traduce como Yeshua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el ángel se le aparece a María perdón, posteriormente se le aparece a José cuando quería él dejar a María porque se enteró que estaba encinta y todo eso, y aún no habían estado juntos y él pensaba que María lo había engañado. Entonces le aparece el ángel y le dice que no tema en tomar a María, en cuidarla, porque el hijo que engendra es del Espíritu Santo. Y le dice, y pondrá su nombre Jesús, ¿verdad? Que significa salvación. Sin embargo, yo les decía, no me acuerdo si fue la clase pasada o hace unas clases, les decía que esta palabra era de Jesús es de Yeshua o de Joshua, ¿vale? Entonces, Yeshua significa salvación, liberación o prosperidad o triunfo, ¿vale? Viene de la raíz hebrea, salvación viene de la raíz hebrea Yeshua. Y del griego, pues lo habíamos visto, ¿cómo se llama nuestra materia? Soteriología, ¿verdad? Viene de la palabra soteria, que significa liberación, preservación, salvación o salud, ¿vale? Entonces, yo les decía ahorita que en el Antiguo Testamento, para los judíos, el término o este término de salvación se utiliza en referencia a la liberación obtenida por parte de Dios hacia su pueblo en la esclavitud del pueblo egipcio, ¿vale? Cuando Dios los libera, ellos hacen esa referencia o utilizan esta referencia de Yeshua, de la salvación, de la liberación, cuando ellos fueron sacados de la esclavitud, ¿sí? Si nosotros lo empezamos a relacionar con nuestra vida, pues nuestra vida estaba sujeta a una esclavitud, ¿verdad? De igual forma, en una esclavitud al pecado. Nosotros tuvimos nuestra Pascua, tuvimos nuestra salida de Egipto, cuando cada uno de nosotros, cada una de ustedes, tuvo tuvo la decisión de aceptar a Cristo, de arrepentirse y de empezar a vivir para Él, guardando sus mandamientos, salieron de ese Egipto, de ese pecado, de esa vida pecaminosa para ser limpiados. De igual forma, en el Antiguo Testamento los judíos o los israelitas usaban esta palabra de salvación o de liberación, hacer la referencia cuando ellos salieron de esa esclavitud, ¿vale? Para una libertad, ¿verdad? A ser libres, a ser un estado-nación, a tener una tierra propia, un país, conformar un país a través de toda la descendencia que eran y la multiplicación, empezar a tener una libertad, empezar a llevar a cabo todo lo que es un estado de gobierno, ¿vale? Dice, la naturaleza de la salvación comprende para el israelita todo lo que es necesario para la conservación de su vida, de su cuerpo y de su alma, puesto que Dios le ofrece libremente a su pueblo y a los contritos, ¿vale? O sea, para los israelitas no solamente empiezan a usar esta palabra de liberación cuando ellos salen, pero van más allá. No solamente ellos hicieron la referencia de la liberación de la esclavitud, de ya no estar bajo un yugo, sino empezar a liberar ya todo su ser, empezar a tener una conservación, o sea, el conservarse, el ser salvos, el ser liberados, el tener un triunfo, una libertad, tanto en su vida, en su cuerpo y en su alma. ¿Vale? Empezar a conservar esa libertad, esa salud, ese triunfo. Empezaron a cuidar
Por eso es que cuando ellos salen y reciben la ley, y Dios les empieza a establecer los alimentos que debían de comer y lo que no debían de comer, ellos empiezan a establecer esa salvación también para su cuerpo al no contaminarse al comer ciertos alimentos, al apartarse de acuerdo a todo lo que dice Levítico, ¿verdad? Si había alguien muerto, no lo podían tocar, aunque fuera un animal. Las mujeres cuando tenían su periodo tenían que apartarse, no podían convivir. ¿Por qué? Porque se contaminaban. ¿Vale? Si ustedes se acuerdan, cuando el maestro muere, fue rapidísimo, lo platicábamos la semana, no me acuerdo si fue pasado o la antepasada, fue rapidísimo, bajan el cuerpo, este, Arimetea va y pide a Pilato el cuerpo para ponerlo, pero solamente lo envuelven en el sudario y van y lo depositan. ¿Por qué? Porque se acercaba la Pascua. Entonces, como era un muerto, no podían estar en contacto porque se iban a contaminar y no iban a poder participar de la Pascua. O sea, ellos llevaban toda esta parte del ser salvos, no solamente por haber sido rescatados, o haber sido liberados de la esclavitud, sino llevaban una conservación del también cuidar su integridad, del no contaminarse, del santificarse y bla, bla, bla. ¿Vale? Por eso vemos que cuando los fariseos oraban, el maestro los reprendía y les decía, no oren como ellos, hagan todo lo que dicen ellos, pero no vivan como viven ellos. ¿Vale? Porque ciertamente ellos tenían la parte de la ley, de la estructura, pero pues solamente lo hacían um, para ser vistos, ¿vale? Sobre todo en la parte de la oración, porque si ustedes se acuerdan, Jesús le dice, no oren como ellos, porque no oren que los vean todos y se paren, sino entren en lo secreto, ahí en lo secreto su Padre les responderá y lo hará público, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay unos salmos en los que nos habla de esta parte de la liberación, de cómo David, sobre todo David, veía o concebía a Dios en su salvación, no solamente o su libertador, no solamente de sus enemigos, sino también de el libertador de su cuerpo, de su alma, etcétera, ¿vale? El pecado, por su parte, es la infidelidad al Dios de la alianza, ¿vale? Obviamente para el hebreo, por eso es que ellos llevaban sus sacrificios, llevaban al cordero, al animal, para limpiar esas faltas que ellos cometían y a través de ese sacrificio, pues tenían de acuerdo a la ley, ellos volvían a tener una unión, una comunión nuevamente con el Eterno. Por eso es que cuando ellos pecaban, ellos sabían que tenían una infidelidad al Dios de la alianza. ¿Cuál era la alianza que ellos tenían? Primeramente era la parte del pacto, ¿verdad? Que habían hecho, que se resumía en la ley, pero a través de la circuncisión. Entonces, cuando ellos pecaban, hacían una infidelidad a esa alianza, al Dios que siempre los iba a proveer, que los iba a cuidar, que los iba a rescatar, que les iba a bendecir, pero si estaban en pecado, obviamente no podían obtener esas bendiciones, ¿verdad? Esas promesas. Por eso es que tenían que ofrecer el sacrificio. El pecado es considerado especialmente por los profetas como la causa de la pérdida de las bendiciones de la salvación, ¿no? Es lo que les decía, consistentes en la vida plena a nivel social e individual, a una paz interna y a una seguridad frente a los enemigos exteriores, ¿vale? Pues, prácticamente, esto es
un resumen de lo que les he hablado. Ellos se cuidaban en su integridad, tanto en su cuerpo, en su vida, en su alma, trataban de llevar a cabo estas ofrendas con los animales. ¿Por qué? Porque sabían que si se veían ellos en pecado y lo habían experimentado y lo vivían en ese momento, en la época en la de nuestro Señor Jesús, estaban bajo el yugo de un imperio, ¿verdad? Que era el imperio romano. Y anteriormente habían estado bajo el yugo de otro imperio, que era el imperio griego. Y anteriormente bajo otro, que era el medo-persa. Y anterior otro, que fue el de los babilonios, cuando se fueron raptados y se deshizo la ciudad. Pero anteriormente ellos mismos habían tronado su país al haber separado, ¿verdad? Cuando Roboam y Jeroboam se separan, el hijo de Salomón no escucha la sabiduría y entonces se separan y entonces empiezan a pecar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó por ese pecado? Pues aquí dice que a través de ese pecado, los enemigos, la seguridad exterior, pues no pudieron hacerle frente, ¿verdad? Y fueron raptados y vino imperio tras imperio tras imperio por el cual han estado bajo ese yugo nuevamente, ¿vale? Porque no pudieron ser rescatados. Digo, tuvimos 2 años, 9 meses de la serie de los reyes de Israel y salvo algunas excepciones, había reyes que hacían lo bueno y eran librados, ¿verdad? Pero en su gran mayoría, pues hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, su vida, obviamente, en su vida eh, a nivel individual y social, pues estaba mal, no había esa infidelidad delante de Dios y por eso había mal, ¿no? Y si lo vemos aún después del Imperio Romano y todo eso, pues el pueblo de Israel sigue padeciendo a través de esa parte, ¿no? Ha sido un pueblo perseguido y seguirá siendo un pueblo perseguido hasta que venga el Maestro y nosotros juntamente con él para un milenio, para gobernar en un milenio. Hasta ese momento encontrarán paz, ¿vale? Dice que el arrepentimiento, por su parte, es la conservación al Dios de Israel con las condiciones imprescindibles para recuperar la paz y la seguridad que traen la salvación, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que cuando nosotros nos arrepentimos realmente de nuestras faltas, de nuestros pecados, vamos a encontrar esa salvación. ¿Cómo lo podemos ver o con qué ejemplo lo podemos ver? Con el ladrón, ¿verdad? Que estaba al lado, siendo sacrificado al lado del maestro. Hay un diálogo de los dos ladrones con él, ¿verdad? Uno no se arrepiente de su pecado y empieza a decirle que si realmente era y tantos milagros, pues que se bajara de la cruz y después los bajara a ellos, pero uno entra en esa sensatez, se arrepiente, calla al otro y entrega su vida. ¿Y qué obtuvo? La salvación. O sea, el arrepentimiento, tanto para el israelita como para nosotros, saben que el arrepentimiento es la conservación de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros conservamos la presencia de Dios, o si en ese momento o estamos explicando lo que los judíos o israelitas ven oh, y creen a través de la salvación, ellos, los israelitas, los judíos, saben que si conservan la presencia de Dios en sus vidas, si ellos viven en arrepentimiento por sus pecados, van a obtener salvación, ¿verdad? Y por ende, en la salvación, en su vida, en su trance en esta vida, van a tener las bendiciones y las promesas que Dios ha planteado para ellos, ¿vale? Y de las cuales nosotros fuimos injertados.
Ok, hasta aquí vamos. Ok, entonces veíamos que esta parte de la salvación es como lo ven los israelitas, ¿verdad? Los judíos, cómo se, cómo se manejaba o cómo se veía la salvación, específicamente en el Antiguo Testamento, obviamente a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cerrábamos diciendo que únicamente el arrepentimiento, ellos saben que el arrepentimiento, el arrepentirse de sus males, de sus pecados, va a traer la paz con Dios y por ende les va a traer salvación a sus vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros, ya hoy nosotros, la iglesia, nosotros seguimos conservando la misma concepción sobre la salvación como la viven los hebreos, ya que está profundamente enraizada en la historia y en la vida presente. En el Nuevo Testamento predomina la idea de la salvación espiritual entendida principalmente en los términos individuales. Obviamente nosotros sabemos que la salvación es individual, ¿verdad? Hay una promesa que si nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos, hay una promesa para nosotros, ¿verdad? Que no solamente vamos a encontrar salvación, sino que esa salvación le va a alcanzar a los nuestros, ¿verdad? Y si tú crees, le dice Pablo y Silas al carcelero, si crees, serás salvo tú y tu casa. Nosotros seguimos conservando esos mismos conceptos, esa misma idea de la salvación. ¿Cuál? Fundamentalmente, la del arrepentimiento, ¿no? Hoy nosotros tenemos entendido que no es necesario llevar un sacrificio, llevar un cordero, llevar un macho cabrío, llevar una paloma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio hecho, ya hubo un cordero inmolado. Con ese es suficiente y con ese basta. Su sangre sigue bastando. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para alcanzar esa salvación? Arrepentirnos de nuestros pecados, aceptarlo, ¿verdad? Dice Juan, dice el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice, en todo lo que fue, lo que es hecho, por él fue hecho. Sin él, nada de lo que es hubiese sido. Y empieza a desarrollar y dice, y a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos y los que creemos en su nombre, se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos un mundo alrededor de 8.000 millones de personas aproximadamente, en las cuales todos somos creación de Dios, pero pocos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque pocos nos hemos arrepentido de nuestros males, nos hemos apartado. ¿Qué significa para ustedes arrepentimiento? Alguien que abra su micro. Yo, yo, profe, algo que es doloroso aceptar cuando uno está mal, ¿no? Em, que uno, o sea, le duele, pero lo acepta. Ok, gracias. ¿Alguien más, hermana María Elena? Sí, es precisamente arrepentirse, es volver, cambiar de dirección. Si vamos en un camino, es cambiar de dirección, dejar de hacer completamente eso es un arrepentimiento. Ok, muy bien. Hermana Bárbara. Yo pienso que es el reconocer que estábamos en un error, saber que estaba mal y no volver a hacerlo. Ok, Para eso se necesita, pues, lo digo, del reconocimiento de decir sí,
reconozco que estaba en un error haciendo estas cosas que no eran correctas y a lo mejor se presentarán las mismas circunstancias y seremos diferentes al momento de no volver a repetirlas. Muy bien, gracias. Jackie, Buenas noches. Yo veo el arrepentimiento como esa parte en la que sabemos que actuamos mal y que a veces tenemos la opción de decidir si lo seguimos haciendo o no, pero solamente es el sentimiento de, chin, me equivoqué, o no tenía que hacerlo, o no tenía que haberlo dicho. Sí me arrepiento, pero eso no quiere decir que pida perdón, solamente es, me equivoqué, lo siento mal y siento que es esa parte, ¿no? Como que no es nada más como pedir un perdón, es más es más sentir el dolor y la pena por lo que se hizo que, que, que sabemos que está mal, ¿no? Eso creo. ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todas. Fíjense que yo tengo una definición, no sé si se les había dicho, me la copió la hermana María Elena. Dice, yo pongo este ejemplo del arrepentimiento exactamente así, tal cual, textual como lo dijo la hermana María Elena, ¿no? Se lo he dicho a mis hijos. El arrepentirse, para mí, para ejemplificarlo, es eso, ¿no? Es ir hacia una dirección y detenerme porque sé que no es la dirección correcta o no es el sentido correcto y dar un giro de 180 grados. ¿Qué pasaría si doy un giro de 180 grados? Cambio. Estoy viendo para allá y diga para a ver hacia el otro lado, ¿no? Hacia donde está mi nuca, empezaría a ver, ¿no? Es detenerme y cambiar de dirección totalmente, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Así como yo lo describo, lo puedo explicar, el arrepentirse es eso exactamente, ¿no? Usando las palabras de lo que todas nos compartían y, y en ese ejemplo que compartimos la hermana Marilena y yo, es eso, ¿no? Es darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal y no volverlo a hacer. Ya aquí, ahorita decía al final, ¿no? Se nos puede volver a presentar la situación en la que hemos caído, pero si realmente estamos arrepentidos, ya no lo haríamos, ¿no? Lamentablemente, muchas veces, cuando se nos vuelve a presentar esa parte y volvemos a caer, lo volvemos a hacer es porque realmente nunca nos arrepentimos, sino solamente hubo un remordimiento, ¿no? Que es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento, ¿no? Pero en explicación el arrepentimiento sería eso, es ir hacia un lado, ver que no es el lado, o el sentido correcto y cambiar totalmente hacia la otra dirección, ¿no? Un giro de 180 grados. ¿Por qué no un giro de 360 grados? Pues porque volvería a caer al mismo lugar, ¿verdad? Sería el de la mitad de 360, que son 180 grados, es ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, nosotros seguimos conservando esas mismas ideas aunado a hoy, a que hoy nosotros tenemos ese privilegio de que en ese momento, cuando los suyos podían recibirlo como lo recibió ese ladrón, porque ese ladrón seguramente era judío y encontró la salvación y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y le dijo, de cierto, hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Porque ahí se abrió la brecha, vino a los suyos no lo quisieron y se abre la gracia, ¿verdad? Después, dentro de la predicación del Evangelio con los apóstoles, con Pablo, sobre todo, que empieza a ir a los gentiles, empieza, ¿verdad? Pero primeramente se le da a Pedro, ¿verdad? Cuando tiene la visión y empiezan a ver a los animales que eran impuros y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, yo no he comido cosa inmunda. Y otro le contesta, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Él nos santificó con su sangre. ¿Por qué? Porque se abrió ahí la gracia para nosotros, ¿no? Y lo dice el siguiente párrafo, nuestra salvación se centra completamente en Cristo, no solo como objeto de la fe,
¿verdad? No solamente es como objeto de la fe, que bueno, obviamente la tenemos que usar en el creer que Él murió por nosotros y creemos que Él regresará por nosotros y nos encontraremos con Él en las nubes, ¿verdad? Pero no solamente la salvación se centra o se centra completamente en Cristo, pero no solamente a través de la fe, sino también porque el mismo nombre hebreo Yeshua nos indica que es Yahvé salva. O sea, Dios o el Señor nos va a salvar, nos salvó a través de su Hijo, a través del sacrificio en la cruz. Entendemos hoy por qué Juan nos indica que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? Es lo que ellos establecían y cómo ellos empezaron a llevar lo que explicábamos en la diapositiva pasada, a través de la ley de Moisés se indica la salvación, cómo tenían que llevarla a cabo a través del sacrificio. Sin embargo, hubo un momento que Dios les dice en Malaquías y se cierra 400 años, un silencio de Dios, y les dice, estoy asqueado, sobre todo a los sacerdotes, a los levitas, ya no me sirven, ya nada más lo hacen por hacer, y el pueblo ya lo hace nada más por querer librarse, ya no tiene realmente ese concepto de librar su cuerpo y sobre todo su alma, su vida, ya lo hace nada más por una rutina. Muchas veces nosotros también vivimos así, ¿verdad? Con una rutina, vamos, levantamos las manos, Señor, perdóname por esto, pero no hay realmente esa convicción de arrepentimiento. Dice, entonces Juan, el Evangelio de Juan, nos empieza a indicar que la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál? La gracia en donde nosotros pudimos entrar, ¿verdad? Nosotros pudimos entrar a través de esa gracia, pero también la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es decir, con Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, se hicieron palpables la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas, en el que no íbamos a padecer, siempre y cuando lo tengamos a Él, ¿verdad? Tengamos ese sacrificio por el cual nosotros podemos obtener la salvación. Tengamos el arrepentimiento de nuestros actos. Dice, la salvación por su parte, como veíamos arriba, está ligada a la fe del creyente y esta a la proclamación del Evangelio, comprendidos en una explicación a los hechos relativos de la vida y la muerte de Cristo, así como a la naturaleza pecaminosa del hombre expuesta a la muerte espiritual eterna. ¿Verdad? Hoy realmente el padecer del hombre no tiene que ser la muerte física o el fin de los días físicos. Pues obviamente nadie la quisiéramos, ¿verdad? Sin embargo, hay una parte natural, biológica, en el cual si el Señor tardare, pues tendría que suceder, tiene que suceder, pero lo que a nosotros nos tendría que preocupar más no sería una muerte física, sino una muerte espiritual, en el que nuestro espíritu esté totalmente apagado. Y si nuestro espíritu está apagado, es porque no tiene una conexión, una relación con el Espíritu de Dios, porque no hemos encontrado el arrepentimiento. Si no nos hemos arrepentido realmente y nuestro espíritu está apagado, pues no vamos a tener salvación. ¿Vale? Y por último, dice, por lo tanto, la salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo es una obra consumada, completa y definitiva en cuanto a su resultado y propósito. Sin embargo, tiene un aspecto futuro con respecto a su creador, que mira con esperanza la liberación final de los creyentes en la parusia de Cristo. ¿Qué es parusia? El advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos, ¿verdad? Obviamente nuestra esperanza es esa, es ese advenimiento de Cristo en el final de los tiempos, ¿sí? O sea, en el momento en el que sea el rapto, o nosotros como creyentes vamos a ver la perusia una vez pasados los 7 años de la gran tribulación, en donde veremos
veremos el avivamiento glorioso de Jesucristo con el pueblo hebreo, ¿verdad? Que dice que todo ojo le va a ver y toda lengua va a confesar que Jesucristo, aún los incrédulos, los que estén marcados lamentablemente, van a confesar que era verdad, pero bueno, soberanía de Dios tal vez los pueda perdonar, aunque la Biblia dice que el que esté marcado, pues será echado al agua de fuego, ¿verdad? Nuestra salvación, o vemos que la salvación está obtenida por nuestro Señor Jesucristo en su muerte, ¿verdad? Es una obra consumada, completa y definitiva, ¿verdad? El sacrificio que él hizo nos trajo salvación. O sea, fue consumado, se hizo, murió, fue completa, es para todos y es definitiva. Por eso es que no necesita otro o no se necesita otro sacrificio. No se necesita el volver a llevar animales. Los judíos, los israelitas, no han aceptado a Cristo. Por eso es que ellos reconstruirán aún otra vez o por tercera vez el templo y se reanudarán los sacrificios. Pero dice la palabra que a la mitad de la semana y en ese momento es la aparición del anticristo, pero también el rapto de la iglesia y vendrán 7 años, 3 años y medio de aparente paz, en el que llevarán a cabo aún sacrificios y bla, 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 en el que el anticristo, el pueblo judío pensará que es su Mesías y a la mitad de la semana será cortado el sacrificio. Él hará un sacrificio abominable en el templo y después 3 años y medio más será una gran persecución hasta que regrese el maestro y nosotros con él, ¿vale? Para ver el advenimiento glorioso de Cristo. Y pues bueno, lo que yo les decía, esta es la parte o el punto de lo que es la salvación. ¿Cómo nosotros obtenemos la salvación? Es un resumen. En resumen, ¿cómo obtenemos la salvación? E igual como lo describen o lo ven los israelitas, no cambia. Es a través del arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a Cristo, aceptamos su sacrificio, entonces nosotros tenemos la salvación. Pero para conservar esa salvación, una vez que nosotros llegamos a Él, nos arrepentimos, debemos de tener o de ser justificados, regenerados y santificados, ¿vale? Y estos temas son los que vamos a desarrollar en las siguientes semanas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? Vale, pues. Pues vamos a finalizar. Vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Acompáñenme ahí, por favor. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que podemos participar, Señor, de una vida eterna. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que no permitas que nuestro espíritu, Señor, se apague, sino que anhelemos, Señor, esa vida, Señor, eterna. Anhelemos esa vida espiritual junto a ti, Padre. No permita, Señor, que en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, Padre, haya una muerte espiritual, Señor, sino que de continuo, Señor, estemos buscando tu rostro, entregándote nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras tentaciones, Padre mío, Señor, que acudamos a ti, Señor, ante las dificultades, pero que también vayamos, Señor, con el rostro humillado, Señor, y nuestras rodillas dobladas, arrepentidos, Señor, si es que hemos caído, Padre, y que en nosotros haya esa convicción, Señor, del pecado, Padre mío, que venga tu Espíritu Santo, porque dice tu palabra que tu Espíritu, Señor, es el único, Padre, que convence de pecado, de juicio y de justicia, Padre mío. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas con cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, presentes, pero que también seas con sus familias, Padre.
Que tu promesa, Señor, sea cumplida en la vida, Señor, y en la familia de cada una de mis hermanas, Padre, así como en la mía. Que podamos ver tu gloria, Señor, descender sobre la vida, sobre nuestra vida y sobre la vida de los nuestros. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has traído salvación. Te pedimos perdón, Señor, si en algo hemos fallado y que tu sangre, Señor, siga limpiando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, nos vemos primero Dios la siguiente semana. Dios les bendiga, cuídense mucho. Igualmente, buenas noches, bendiciones a todos. Bye, bye. Es hermanito, Bye, hasta gracias. luego.